El sensor de posición del cigüeñal, CKP, en motores de combustión interna, monitorea tanto la posición como la velocidad de rotación del cigüeñal. Estos datos son enviados a la unidad de control del motor, ECU, que los utiliza para ajustar parámetros críticos, como la sincronización de la chispa y la inyección de combustible, lo cual asegura un funcionamiento óptimo del motor. Dependiendo del tipo de sensor de cigüeñal, las señales enviadas a la ECU pueden ser analógicas o digitales. Entre los problemas más comunes que afectan a este sensor están el sobrecalentamiento y fallos en el circuito eléctrico. El calor excesivo puede dañar el recubrimiento de plástico del sensor, mientras que los problemas de cableado o conexión pueden interrumpir la transmisión de señales. Estos fallos pueden manifestarse a través de distintos síntomas, tales como A. Dificultades para arrancar el motor. B. Aceleración irregular. C. Activación de la luz de check engine. De funcionamiento errático del motor, con vibraciones y fallos de encendido. E. Mala aceleración y consumo excesivo de combustible, debido a una inyección imprecisa. F. Ralentí inestable. Además, el sensor de posición del cigüeñal puede estar asociado con varios códigos de falla en el sistema OBD2. P0335 indica que la ECU no está recibiendo señales correctas del sensor. P0336 sugiere señales fuera de lo esperado, posiblemente debido a problemas en el sensor o el cableado. P0337 aparece si la señal que recibe la ECU es más baja de lo normal, lo que podría indicar un sensor defectuoso o un problema en el circuito eléctrico. P0338, la señal es anormalmente alta, lo que también podría indicar un fallo en el sensor o en la conexión eléctrica. P0339, este código apunta a una señal que se corta intermitentemente, lo cual puede causar problemas de encendido o estancamiento del motor. ¿Cómo identificar el tipo de sensor de cigüeñal? Existen sensores de cigüeñal que requieren una alimentación de corriente proveniente de la ECU y otros que generan su propia señal de voltaje. A. Sensores de efecto Hall y ópticos suelen tener tres cables, uno para la alimentación, generalmente 5 voltios o 12 voltios, uno de tierra y otro de señal. B. Sensores inductivos o de reluctancia variable, típicamente tienen dos cables, señal y tierra, y no requieren alimentación externa, ya que generan su propio voltaje como señal para la ECU. Como probar un sensor de cigüeñal de efecto Hall o óptico. A. Coloca el multímetro en modo de medición de voltaje de corriente continua, DC. Con el sensor conectado y el motor apagado, pero con el encendido en la posición ON, conecta la punta roja del multímetro, mientras el cable negro permanece en otro pin, cámbielos hasta obtener una lectura de 5 o 12 voltios. Esto confirmará que el cable al que se conectó la punta roja es el de alimentación, mientras que el cable negro está en tierra. El tercer pin será el de señal del sensor. B. Con el motor encendido, coloca el multímetro en modo de voltaje y conecta el cable rojo al pin de señal y el negro al de tierra. La lectura debe oscilar aproximadamente alrededor de 5 voltios, cambiando conforme el sensor detecta el movimiento del cigüeñal. Si la señal es constante o inconsistente, el sensor podría estar defectuoso. ¿Cómo probar un sensor de cigüeñal inductivo? A. Los sensores inductivos generan una señal de voltaje alterna que aumenta con la velocidad de rotación del cigüeñal. B. Coloca el multímetro en modo de voltaje alterno, AC. C. Con el motor en marcha o girando manualmente el cigüeñal, mide el voltaje en los terminales del sensor. Un sensor en buen estado debería producir una señal de voltaje alterna, que en ralentí suele estar entre 0.2 y 2 voltios y aumenta con la velocidad del motor.